Hola a todos. Hoy es jueves, 6 de agosto de 2026, y nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Es un placer estar de vuelta. Me alegro de estar aquí. Permítame empezar por lo que dijo Scott Bessent sobre el estrecho de Hormuz. Sabemos que el estrecho de Hormuz, junto con Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, están ejerciendo mucha presión sobre Estados Unidos y sobre Arabia Saudí. Porque Arabia Saudí tenía antes algún tipo de conexión con el mercado global a través del Mar Rojo. Ahora están, de algún modo, desconectados debido a las limitaciones en el canal de Suez. Y esto es lo que dijo Scott Bessent. La semana pasada, vimos al presidente Trump amenazar con lo que habría sido una de las mayores campañas militares, o la mayor campaña militar, desde la Segunda Guerra Mundial contra los iraníes. Y ahora, debido a eso, estamos en conversaciones con los iraníes. Y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana alcancemos un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto. Y eso se debe a que su fuerza aérea está destruida. Su armada está destruida. Sí, todo está descartado. Y él dijo eso hace 3 días. Se suponía que sería hoy, hace 3 días, o al día siguiente, que habría sido hace 2 días. No pasó nada. Y por parte de los iraníes dicen que no está pasando nada en las negociaciones. Estados Unidos les está enviando mensajes. Pero en cuanto a la apertura, en cuanto a lo que Estados Unidos quiere hacer con este estrecho de Hormuz, abrir este estrecho, no está pasando nada entre las dos partes. Pero lo importante es que entre Irán y Omán están definiendo, han alcanzado o están llegando a la fase final de las negociaciones sobre el nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz. Y esto lo es todo, y no es nada. Y hoy hemos sabido que Yemen se está adelantando a Arabia Saudí. Han atacado petroleros saudíes en los últimos 2 o 3 días. Atacaron a más de 5 o 6 de ellos y obligaron a todos esos petroleros a regresar a Arabia Saudí. Y esta es la situación ahora mismo con el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Mucha gente sostiene que quizá Donald Trump teme esta depresión, que parece inevitable. ¿Cuál es tu interpretación de la situación, Michael? Bueno, el comercio está bloqueado y las conversaciones en las que participa Irán sobre la reanudación del comercio se refieren a lo que ocurrirá cuando Estados Unidos vuelva a permitir que haya comercio. Trump y Bessent han sido muy claros. No se va a permitir que Irán exporte todo el petróleo que tiene almacenado en sus numerosos petroleros, esperando para ser exportado. No va a haber comercio a través del estrecho de Hormuz. En la práctica, Trump ha dicho que pasarán 5 años antes de que permitamos cualquier comercio, porque ayer él y Hegseth dijeron que no se puede hacer nada hasta que resolvamos lo de la bomba atómica de Irán. Porque en realidad no existe como problema. Es un problema inventado. Significa que, debido a esta fantasía que tenemos sobre una bomba iraní, no permitiremos ninguna apertura del estrecho hasta que pongamos esto en primerísimo plano. En segundo lugar, el acuerdo que quiere Estados Unidos sigue diciendo que el derecho del mar implica que habrá libre comercio. Trump ha dicho una y otra vez, no permitiremos que Irán cobre ninguna tarifa ni ningún peaje. Trump ha dicho que en última instancia queremos cobrar nosotros mismos los peajes. Y por supuesto, si vamos a cobrar los peajes del comercio de la OPEP para compensar a Estados Unidos por todo el coste de nuestra guerra contra Irán, entonces no podemos permitir que Irán cobre ninguno. Así que las negociaciones que Irán está llevando a cabo con Omán sobre cómo vamos a restablecer finalmente el comercio a través del Golfo Pérsico no son el tipo de negociaciones de las que habla Estados Unidos, donde en realidad no se negocia.
Vamos a exigir, como condición previa, la rendición incondicional de Irán. Así que creo que verán que el comercio de petróleo va a seguir sin producirse. Bueno, esto es lo que Irán ha estado pensando todo este tiempo. Dice, bueno, mientras United States prefería comercio de petróleo, estamos preparando el terreno para la desbandada económica y financiera desde la Gran Depresión. Y esto ya está ocurriendo. Ha provocado que otros países no solo entren en pánico, sino que tengan que afrontar gastos enormes para pagar precios más altos por el petróleo en el momento de la entrega. Y los precios que están pagando países como Japón, países asiáticos o países del sur global no tienen nada que ver con el precio del Brent que se cita en la web del Wall Street Journal como referencia del sector financiero. Es una especie de precio ficticio. Si el petróleo se entregara y hubiera libre comercio de petróleo, ¿cuál sería su precio? Pero por supuesto no hay libre comercio de petróleo y los países están buscando desesperadamente cómo conseguirlo. Pues bien, ya están pagando y tienen que pagar enormes cantidades de sus propias divisas. Japón es uno de los países más afectados, especialmente. Y durante la última semana, Bessent ha estado negociando con Japón una especie de acuerdo técnico. Japón iba a decir, bueno, solo hay una manera de evitar que el yen se hunda, y es vender los bonos del tesoro que tenemos. Y Japón es, con diferencia, el mayor tenedor extranjero de bonos del tesoro estadounidense, mucho más que China o que cualquier otro país. El problema es que esto asustó a Bessent y a Estados Unidos, porque si Japón vende sus bonos del tesoro, los tipos de interés van a subir. Y si suben los tipos de interés, vamos a tener todavía más crisis financieras, un colapso del mercado inmobiliario y un colapso de la economía apalancada con deuda. Así que Bessent ha dicho, tenemos un acuerdo para vosotros, Japón. En lugar de vender sus bonos del tesoro, utilícenlos como garantía ante la Reserva Federal. Es decir, ustedes haremos un acuerdo de permuta. Transfieren la propiedad de estos bonos del tesoro de Estados Unidos a Estados Unidos, y nosotros estableceremos un acuerdo de permuta. Los mantendremos como su garantía, y por los bonos que aporten como garantía, les concederemos un crédito en dólares. Así que utilizarán ese crédito en dólares que estamos creando en nuestros ordenadores para gastarlo en los mercados de divisas, simplemente para comprar yenes. Y así, el yen, que se había estado desplomando, ahora ha subido porque Estados Unidos le ha dado a Japón el crédito informático para gastarlo. Pero, mientras tanto, Estados Unidos mantiene como garantía todas esas tenencias japonesas de bonos del tesoro. Así que lo que va a ocurrir es que a medida que avance la depresión y que las reservas de divisas de Japón, de los países del sur global, de los países asiáticos, de todos los países, tengan un problema similar y tengan que endeudarse con Estados Unidos va a acumular enormes derechos de cobro en forma de bonos sobre esos países. De hecho, el primer ejemplo de prueba de lo que Bessent ha hecho con Japón se dio con los Emiratos Árabes. Cuando necesitaron dinero, ahora que no están recibiendo ingresos por exportaciones de petróleo como resultado de la guerra del petróleo. Bueno, en algún momento miremos hacia adelante. La depresión va a provocar cierres económicos y colapso, una reducción de la producción, desempleo, déficits presupuestarios públicos para pagar el desempleo y para subvencionar a los hogares que necesitan electricidad para iluminar sus casas y combustible para calentarlas. Todo esto. No miremos hacia adelante. Otros países habrán acumulado una enorme deuda con Estados Unidos, todo para pagar el aumento de los precios del petróleo, provocado por la escasez que se está impulsando, creando y ampliando semana tras semana, y ahora probablemente mes tras mes, debido al cierre del comercio. Bueno, al final, ¿cuál es la solución moral a todo esto?
La solución moral es que otros países ya han dicho que Israel y Estados Unidos, que han hecho la guerra a Irán, son los dos países más impopulares del mundo. Pueden decir, bueno, es cierto, el Tesoro tiene todos nuestros bonos como garantía del dinero que nos ha prestado para que podamos pagar los costes en los que Estados Unidos nos ha obligado a incurrir a causa de la guerra del petróleo. Estados Unidos es realmente responsable de estos costes. Debería asumirlos. Vamos a anular estas deudas. Esa será la ruptura económica y política que en esencia actuará como catalizador para separar del todo a los demás países importadores de petróleo del mundo de Estados Unidos y de sus aliados. Y se está viendo un problema similar incluso en la propia Europa. Va a tener el mismo problema. Todo el mundo va a recibir presiones. No paguéis este petróleo más caro, vendiendo vuestras reservas internacionales, que están en dólares estadounidenses, en forma de bonos del Tesoro, porque no queremos que suban los tipos de interés. Entonces dejad que os prestemos los dólares para pagarlo. Bueno, de acuerdo. Creo que van a firmar estos acuerdos de intercambio de divisas y gastarán los dólares que pidan prestados para sostener su moneda, para impedir que el yen, el euro y las monedas de otros países bajen. Y esto va a provocar una enorme acumulación de deuda. Por no mencionar que los países del sur global acabarán teniendo que pagar mucho más ahora, no solo por su petróleo y su gas, sino también por los precios del combustible, los alimentos y los fertilizantes. Sin fertilizantes, los rendimientos de las cosechas van a bajar. El calentamiento global está provocando todo tipo de sequías o inundaciones que están reduciendo las cosechas. Así que va a haber una inflación de precios terrible en todo el mundo, que se financiará con deuda, principalmente con Estados Unidos. Y moralmente habrá países que den un paso al frente y digan, toda esta deuda es un pago por la guerra ilegal de Trump contra Irán, que ha causado todo esto. Es Trump quien se niega a permitir que Irán venda su petróleo, quien sigue bloqueando. Esencialmente es responsable de que Yemen impida que Arabia Saudí explote su petróleo. Bueno, el estrecho de Hormuz representa el 20% del petróleo mundial. El Mar Rojo, por Yemen y Arabia Saudí, representa el 5%. Con un recorte del 25% del petróleo mundial, pueden imaginar cuál va a ser el verdadero aumento de los precios cuando se agoten las reservas nacionales. Y probablemente se agoten en Estados Unidos a principios de septiembre. Así que esta es la crisis que está ocurriendo. El mercado bursátil no la está teniendo en cuenta, ni siquiera el mercado de bonos la está teniendo en cuenta, porque este problema es tan grande, tan estructural, que los economistas no hablan de cambios estructurales de esta magnitud, y los políticos tampoco hablan de ello en público, porque significa que Estados Unidos está empujando al mundo hacia una depresión internacional y una crisis de deuda asociada a ella, además de un cierre masivo de industrias y desempleo. Michael, ¿qué ocurre si el Tesoro se queda con las garantías en el caso de que todos hagan lo que tú dices? No van a devolver la deuda, van a cancelarla. Estados Unidos dice, de acuerdo, nos quedamos con vuestras garantías. ¿Y entonces qué? Esa es la gran pregunta. Estados Unidos no puede obligarles a pagar. Estados Unidos tiene sus bonos. Así que lo que puede hacer Estados Unidos es decir, bueno, nos entregan estos bonos como garantía. Así que ahora Japón ya han gastado todos los dólares que hemos creado en nuestros ordenadores para prestárselos y ahora tienen que reembolsarnos. Así que vamos a sacar todos sus bonos japoneses al mercado. Bueno, claro, eso va a hundir el precio de los bonos japoneses. Estados Unidos venderá los bonos, recibirá yenes, los convertirá en dólares para reembolsar al Tesoro por todo esto, y el tipo de cambio del yen volverá a desplomarse.
Y un desplome del tipo de cambio significará, bueno, que tendrán que pagar más por cualquier cosa que se importe y esté valorada en dólares o en cualquier moneda que no sea el yen. Esto va a sumir esencialmente a Japón en, podría decirse, una doble depresión. La primera depresión será la interrupción de su comercio de petróleo, donde ya hay enormes recortes que están obligando a cerrar empresas y llevando a la insolvencia a hogares y negocios japoneses. Y la segunda depresión llegará cuando Estados Unidos diga, bueno, aquí están nuestras garantías, tenemos que recuperar nuestro dinero, y la saque al mercado. Y Japón no puede hacer realmente nada al respecto, salvo imponer algún tipo de controles de capital o rechazar directamente su deuda. Y para que eso funcione, tendría que unirse a otros países que están exactamente en la misma situación. Y tendrías un grupo, todo un colectivo de países, tomando una postura que en esencia obligaría a otros países, al resto del mundo, al menos al mundo que tiene que importar petróleo, que es casi todo el mundo, a alejarse del dólar estadounidense. Y esa es la forma definitiva en que la guerra de Trump contra Irán no solo está fracasando en su intento de seguir utilizando el petróleo como un punto de estrangulamiento a medida que otros países se liberan, sino que está haciendo saltar por los aires toda la base del patrón dólar. El dólar desempeña un papel central en el sistema financiero internacional y, de hecho, en todo el sistema de deuda y crédito. Los países no pueden permitirse pagar la deuda externa que están acumulando. Y eso significa que no pueden permitirse pagar su propia deuda, sus propios bonos públicos, ni lo que deben a los tenedores de bonos y a los bancos de todo el mundo, salvo asfixiando toda su economía. Es como un gigantesco programa de austeridad del Fondo Monetario Internacional para el resto del mundo. Eso es lo que está haciendo la guerra del petróleo. Está imponiendo un programa de austeridad al resto del mundo. Desempleo, insolvencia de las empresas que necesitan petróleo, insolvencia del sector agrícola, porque la agricultura de plantación no puede permitirse los altos precios, no solo por las importaciones de fertilizantes, sino también por la maquinaria y por todo el crédito necesario para transportar las cosechas. Y eso incluirá también a la agricultura estadounidense. La guerra del petróleo está llevando todos los límites mucho más allá del nivel de tolerancia, desde Estados Unidos hasta Europa, Asia y el sur global. Y la economía, no hay margen para pagar un petróleo más caro, para pagar las deudas, para pagar los subsidios gubernamentales que permitan a los hogares tener dinero para calentar sus propias casas y para desplazarse. No hay dinero para financiar el sector del transporte por carretera y el ferrocarril, que utiliza diésel. Bueno, Nima ha mencionado un enfoque, y toda la atención está puesta en los precios del crudo Brent. El verdadero aumento de los precios del petróleo está en el diésel para camiones y ferrocarriles, y en el queroseno, el combustible de aviación para los aviones. Y pueden imaginar que mientras la Fuerza Aérea estadounidense está utilizando enormes cantidades de combustible de aviación, todo el sistema de transporte aéreo queda paralizado. Así que habrá repercusiones para la economía de Estados Unidos como parte de esta depresión mundial provocada por el tiempo que permanezcan cerrados los estrechos. Y Trump ya ha dicho, Irán puede llegar a un acuerdo con Omán, pero no es el acuerdo que queremos. Y si no incluye el acuerdo que queremos, vamos a seguir bloqueando el estrecho. Bueno, en algún momento, por supuesto, Irán probablemente dirá, esto es un acto de guerra, vamos a reanudar nuestros ataques. Pero esa es otra historia. Me parece que existe un riesgo. Siguiendo esa lógica, existe el riesgo de que haya más estrategia en ese juego que el señor Trump repite sin cesar, que hay un acuerdo a la vuelta de la esquina y luego no se produce. Puede que haya llegado a la conclusión de que al plantear la cuestión nuclear,
que es un asunto turbio. El mundo entero no sabe si ya tienen esa arma o si están buscando conseguirla. Eso puede prolongarse, como usted mismo ha dicho. Puede prolongarse indefinidamente, porque se pueden hacer afirmaciones y nadie sabe realmente qué ocurre. Y bien, esto se complementa con la historia que acaba de contarnos, porque podría llevar a complejos canjes financieros globales. El resto del mundo no puede ni va a prestar atención a todo eso. Y el señor Trump puede culpar a los iraníes de la cuestión nuclear y puede culpar de las maniobras financieras a quien las esté haciendo. Ya sabe, puede culpar a los japoneses de no haber hecho algo en el ámbito financiero, y así la culpa se dispersa y deja de recaer sobre él. Sí, y a partir de ahí la cosa empeora, ya que ha mencionado la cuestión nuclear. Ya se habla, y desde hace tiempo, de que Trump dice, bueno, solo usaremos armas nucleares tácticas. Pero un arma nuclear es un arma nuclear. No se puede decir, sí, vamos a lanzar la bomba atómica, pero la llamaremos bomba atómica táctica. Así que no pasa nada. Estados Unidos se ha quedado sin misiles, se ha quedado sin capacidad. Ha hecho regresar, al parecer, sus aviones se están retirando de Asia Occidental y no es capaz de hacer la guerra sin las radares y el armamento que tiene. Estados Unidos está agarrotado y solo tiene un arma que puede utilizar, la bomba atómica. Así que lo llaman táctico. Es un arma nuclear pequeña, de baja potencia, ¿sabe? Y al principio no vamos a usar más de 5 o 6 armas. Bueno, puede imaginar lo que esto le va a hacer al mundo. Y esto es lo que Trump está amenazando. Y otros países no están diciendo hasta aquí, aquí es donde vamos a responder. Creo que otros países están tan atónitos como la bolsa y el mercado de bonos. Piensan que esto está tan fuera de toda lógica que lo único que pueden hacer es retorcerse las manos. Y nadie parece estar poniendo en marcha una respuesta alternativa para detener todo esto. Simplemente se quedan al margen y se dejan sufrir. Y la postura de Irán es, bueno, si nosotros no podemos exportar nuestro petróleo, entonces tampoco podrá hacerlo el resto de Asia Occidental. Por eso los yemeníes están bloqueando a Arabia Saudí. Por eso estamos bloqueando cosas aquí. Les corresponde a otros países tomar posición. ¿Qué van a hacer ustedes, los demás países? Nosotros solos no podemos impedir que Estados Unidos use la bomba atómica. Lo único que podemos hacer es responder contra las bases de Estados Unidos que estén al alcance de nuestros misiles. E Israel es la base terrestre de portaaviones de Estados Unidos en Asia Occidental. Richard, creo que el punto que plantea Michael tiene que ver con el aumento de los costes de la energía, los fertilizantes y el transporte. Parece que al final esto va a repercutir, y en mi opinión ya ha repercutido, en los productos agrícolas, es decir, en los grandes costes de producción de estos productos. Y eso va a provocar hambruna en muchas partes del planeta. Pero parece que hay, al menos, el siguiente problema. He intentado seguir de cerca el uso de las reservas de petróleo que Estados Unidos ha ido liberando a la economía para tratar de evitar que los precios del petróleo subieran considerablemente más de lo que han subido. Y eso, al menos en este país, ha evitado que la inflación se disparara. Tenemos inflación, ahora está por encima del 4%. Y parece que Europa también está a punto de superar el 4%. Pero sigue siendo relativamente baja, en el sentido de que aún queda una parte importante de las reservas que pueden liberar al mercado. Y también parece haber un movimiento considerable para reducir la demanda de petróleo de diversas maneras, por necesidad. Así que todo ese reequilibrio entre la oferta y la demanda mundiales podría evitar que la inflación llegue a ser tan grave como acabas de sugerir.
Estoy de acuerdo contigo en que si lo fuera y se acelerase la inflación, eso por sí solo provocaría dificultades internas muy graves en todo Occidente y en Japón. Quiero decir, basta con mirar el precio de la carne de vacuno o el de muchas cosas aquí en Estados Unidos, que ya muestran señales de una inflación mucho peor que el 4%. Pero, si consiguen mantenerla en ese nivel durante un poco más de tiempo, eso les da cierto margen. Bueno, hay un problema con eso. Hablas de reducir la demanda de petróleo. Eso está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Y qué lo está sustituyendo? Pues carbón. Ahora hay un resurgimiento del uso del carbón por parte de las compañías eléctricas en todo el mundo. Los países tienen el carbón como alternativa. Y por supuesto, cuanto más carbón se quema, más calentamiento global va a haber. Así que se está aumentando el calentamiento global. La sequía, los huracanes y las inundaciones que se producen como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, y todo eso van a causar tanto daño como la escasez de petróleo. Así que ese es el desastre paralelo que está sufriendo el mundo. Bueno, España acaba de declarar que la OTAN insistía en que destináramos el 2% de nuestro presupuesto a defensa militar. Pero creo que nuestros gastos de defensa deberían incluir nuestros gastos medioambientales, porque nos estamos defendiendo del calentamiento global. Y el calentamiento global se ha causado en gran medida por la guerra del petróleo. Y la ironía, por supuesto, es que están los partidos pro-guerra. Los partidos pro-guerra más agresivos de Europa son los verdes de Alemania. Están totalmente a favor de la guerra. ¿Y cómo puedes estar a favor de un partido verde y del medio ambiente si apoyas la guerra, que es responsable de gran parte de esto? Y el subproducto de la guerra, que es el petróleo, la paralización del comercio petrolero, que lleva a los países a recurrir al carbón. Hay muy pocas formas de reducir la demanda de petróleo. Y por cierto, si se reduce la demanda de petróleo, ¿qué va a pasar entonces con todo el plan de inteligencia artificial, en el que toda la bolsa estadounidense ha estado subiendo, tanto por la creencia de que las 7 magníficas empresas de tecnología de la información e inteligencia artificial van a llevar a cabo una enorme expansión de sistemas de chips informáticos capaces de procesarlo todo? Todos esos planes de expansión se basan en una demanda gigantesca de electricidad. Así que, si se recorta la demanda de electricidad producida con petróleo, carbón o gas, entonces pueden olvidarse, al menos, de los planes de Estados Unidos y de los planes europeos para ampliar sus proyectos de inteligencia artificial. Se suponía que esa era la capacidad de Estados Unidos para crear un punto de estrangulamiento en la tecnología de la información, tan grave como el control del comercio del petróleo y el comercio marítimo. Yeah, Yeah, it's well, it, it's a problem, but given that Mr. Trump Es un problema, pero teniendo en cuenta que al señor Trump no le importa nada el calentamiento global y que se ha especializado en restarle importancia, y teniendo en cuenta que también se ha especializado, siguiendo a Netanyahu, en acusar a los iraníes durante muchos años de estar construyendo armas nucleares, tiene esas dos afirmaciones. Ya sabe, la denigración del clima y la exageración de las armas nucleares, y puede ocultar otro breve periodo de tiempo en el juego del petróleo, apoyándose en esas dos cuestiones falsas, o noticias falsas, si puedo tomarle prestado ese lenguaje. Creo que hasta ahora hemos subestimado la utilidad de esas cosas. Bueno, ha descrito la locura. Y se podría pensar que de eso se trata, y el mundo está mirando. ¿Qué vamos a hacer al respecto? yeah. well, I think, and I mean this, Bueno, creo, y lo digo en serio, creo que estamos viendo un cambio en la opinión pública que está actuando con fuerza contra lo que él intenta hacer. Quiero decir, las elecciones de Michigan la otra noche son un indicador importante.
Si tengo bien las cifras, una cantidad descomunal, algo así como $60 millones de dinero de multimillonarios, junto con el respaldo oficial tanto de Schumer por parte del Senado como de Jeffries por parte de la Cámara de Representantes. Todo el establishment demócrata apoyando a esa mujer. Y las únicas dos cuestiones que realmente existen son la cuestión de Palestina e Israel. Y como no creo que eso fuera suficiente, el hecho de que Michigan es un estado que se considera de clase trabajadora. Y ahora han entendido de verdad que el señor Trump y los multimillonarios no son sus amigos. Y cada vez más gente está empezando a entenderlo. Y si luego miran la rapidez con la que el señor Starmer fue destituido de su cargo en Gran Bretaña, si miran los datos de las encuestas de Macron, que rozan un solo dígito, ya saben, así de bajos son. Y si siguen un poco la política alemana, como hago yo, sabrán que ahora hay una crisis de gobierno, con un número importante de dirigentes alemanes pidiendo la dimisión del señor Merz. Bueno, se dice de ver que hay un cambio cada vez mayor. Las encuestas indican ahora que una clara mayoría de estadounidenses ha cambiado de opinión sobre la cuestión de Israel y Palestina. Ya no apoyan a Israel y en distinto grado son críticos con Israel y respaldan a los palestinos. Esto ha tardado mucho tiempo en desarrollarse y creo que estamos viendo un cambio enorme. Y ni siquiera está claro que el señor Netanyahu pueda sobrevivir a los bombardeos que está sufriendo Israel y que continuarán, teniendo en cuenta lo que los iraníes han demostrado que pueden hacer y que están dispuestos a hacer de nuevo. Así que puede que la opinión pública también entre en juego y tenga algún impacto aquí. Bueno, tienes razón, Richard, en que esto es una evolución a largo plazo. Y ya hace un año, la mayoría de la opinión pública estadounidense y europea estaba en contra de la guerra. Esta es la guerra más impopular, incluso más impopular que lo fue la guerra de Vietnam cuando éramos jóvenes. Y sin embargo, esto no ha afectado en absoluto a los partidos políticos. Los demócratas han vuelto a decir hoy, preferimos, recordad lo que dijeron en 2016, preferimos perder con Hillary antes que ganar con Bernie, porque nuestro enemigo es la clase trabajadora. Nuestros patrocinadores son Wall Street, y Wall Street cree que puede ganar dinero principalmente trasladando los impuestos a la fuerza laboral, quitándoselos de encima y pasándoselos a los contribuyentes, que no son exactamente el 1%. Así que ya existía lo que has descrito, esa creciente oposición a la guerra. Y lo que ha ocurrido ahora es que la oposición a la guerra en Irán se ha convertido en oposición al apoyo a Israel. Y el símbolo de todo esto, por supuesto, es AIPAC. Y las elecciones que tuvieron lugar ayer y las que habrá el próximo martes en otros estados, se reducen básicamente a esto. No acepto dinero de AIPAC. Votadme a mí, no a mi oponente. Si un político acepta dinero de AIPAC, eso está resultando ser el toque de difuntos para ese político. Y sin embargo, se trata de políticos del Partido Demócrata y de republicanos. Porque así es como funciona. Estados Unidos concede a Israel enormes ayudas militares y de otro tipo. Israel recibe las subvenciones y luego recicla miles de millones de dólares de esas subvenciones en actividades de presión y donaciones de campaña para los senadores y representantes que apoyan a Israel. Y el vehículo para reciclar la ayuda estadounidense a Israel y devolverla a la financiación de congresistas y senadores ha sido AIPAC. Bueno, el público estadounidense ya se ha dado cuenta de este reciclaje y han dicho, bueno, mientras hayáis convertido la política en algo para quien os dé más dinero para vuestra campaña, para vuestros gastos personales y para todas las demás formas en que podemos transferiros dinero, entonces tenemos que deshacernos de ellos. Ahora, me alegro de que haya mencionado los $60 millones que los demócratas destinaron a apoyar al candidato demócrata pro guerra
que también es muy antisemita. En cualquier caso, entraré en eso. Compárenlo con el escasísimo dinero que se destinó a la victoria de El Sayed. Y lo que él pudo decir fue, miren, mi ventaja es que no tengo el dinero que se está invirtiendo en campañas televisivas de ataques contra mí. Y luego veamos esas campañas de ataque. Una y otra vez, el candidato demócrata decía, El Sayed es antisemita porque está en contra del genocidio. Si no apoyas el genocidio, eres antisemita. Si no estás a favor del genocidio, odias a los judíos. Bueno, si repites eso una y otra vez, no hay forma de ser más antisemita que decir que los judíos apoyan el genocidio como base de su religión. Bueno, creo que muchos, la mayoría de los votantes judíos asimilados, también votaron contra AIPAC. Las víctimas de todo esto son los judíos laicos de Estados Unidos y de Alemania, donde hay normas similares. ¿Qué vas a hacer si eres judío y te dicen que si estás en contra de los ataques a Gaza, del genocidio que está ocurriendo, eres antisemita? Y si te dicen, bueno, ¿acaso el judaísmo no es la doctrina del genocidio, de exterminar a las personas que no son judías, tienen tierras o propiedades que tú quieres? Quiero decir, esta era la afirmación nazi de Adolf Hitler, culpar de todo a los banqueros judíos. Esto es un resurgimiento de todo lo que era antisemita cuando éramos jóvenes. Bueno, creo que, si alguna vez estudias la historia del judaísmo en los 2 o 3 últimos siglos, el surgimiento de todo el movimiento sionista dividió a la comunidad judía desde sus primeros tiempos. Hubo personas que, ya fuera por motivos religiosos o seculares, se oponían a la idea de una patria para el pueblo judío, o a utilizar esa idea como una forma de avanzar con el colonialismo 2 siglos después de que el colonialismo ya no fuera aceptable. Quiero decir, por eso, cuando hablo de ello, intento dejar claro que la razón por la que hay un genocidio no tiene nada que ver con el judaísmo. La razón por la que hay un genocidio es que existe un programa ajeno a Asia Occidental para tomar propiedades y tierras de Asia Occidental y dárselas a colonos, en su mayoría europeos. Esto es un ejercicio de colonialismo de asentamiento, algo que se podía hacer en los siglos XVII y XVIII. Se podía hacer en Estados Unidos, se podía hacer en Sudáfrica, se podía hacer en Australia y Nueva Zelanda. Pero no se puede hacer 2 o 3 siglos después en Oriente Medio. Eso no funciona. Y el intento de ir contra todo el periodo histórico en el que estamos, que es anticolonial. Quiero decir, toda la idea del sur global es un lenguaje de rechazo al colonialismo. Si entonces te esfuerzas por llevar a cabo colonialismo de asentamiento en ese momento, pareces en el mejor de los casos ridículo, y en el peor, genocida, porque no puedes hacerlo. Y lo ves no solo en lo que están haciendo los israelíes, sino también en la resistencia del pueblo gazatí. Mira la resistencia que han mantenido. Eso es porque crees que la historia está de tu lado, y tienes razón, lo está. Y al final prevalecerás aquí. Y eso te da un poco más de fuerza, teniendo en cuenta la destrucción que el ejército israelí les ha causado a todos ellos. Por eso es algo así como desesperanzador. Y por poner un ejemplo de lo ridículo que es todo esto, está escuchar al señor Trump explicar por qué tiene que quedarse con Groenlandia. Es lo mismo, es otra forma de colonialismo, en el momento equivocado, en el lugar equivocado y por parte de la persona equivocada. Y no lleva a ninguna parte, salvo que él se vuelva, ya sabes, genocida de otra manera, a menor escala, con la pobre gente que vive en Groenlandia. Tampoco le funcionó muy bien llamar a Canadá el estado número 51. Estoy de acuerdo contigo. Y por tanto lo que acabas de decir es en efecto la causa, es colonialismo de asentamiento.
Entonces, ¿cómo ha acabado todo esto confundiéndose con el antisemitismo, de una manera que está destinada a aumentar el antisemitismo, si Netanyahu tiene razón y si Trump tiene razón al decir, si estás en contra de Israel, estás en contra de los judíos? La implicación es que, bueno, todos los judíos están a favor de Israel, lo cual, por supuesto, no es cierto en absoluto, como has señalado correctamente. También quiero decir algo sobre Groenlandia, porque la razón por la que Trump quiere Groenlandia es para convertir el derecho del mar en un arma. Todos los argumentos que están bloqueando ahora mismo el comercio iraní en el Golfo Pérsico tienen que ver con el derecho del mar. Y Estados Unidos dice, bueno, la Convención sobre el Derecho del Mar que los países han firmado, Irán nunca la firmó, Estados Unidos tampoco la firmó. Pero esta convención dice que no se pueden cobrar peajes, salvo que ya nos hayáis dado permiso en el momento en que os adheristeis y firmasteis la UNCLOS. Y no lo hicisteis, así que os quedáis sin ello. Bueno, todo esto queda superado, en primer lugar por las leyes de la guerra, y en segundo lugar, Estados Unidos es el mayor infractor del derecho del mar. Como tú y yo hemos estado comentando en Nima desde hace más de medio año, Estados Unidos derribando a los pescadores en Venezuela, derribando embarcaciones en el estrecho de Hormuz, la OTAN atacando y confiscando petroleros rusos en el Báltico, y Azania, hace unos días, atacando un buque ruso en el Caspio. Todo esto debería estar sujeto al derecho del mar. Ya no existe el derecho del mar, porque Estados Unidos ha dicho que quien pueda recurrir a la piratería puede hacerlo. El derecho del mar ha vuelto a ser la piratería, y tiene que ser así hasta que el derecho del mar y las Naciones Unidas, que lo respaldan, tengan capacidad para hacerlo cumplir y proteger a los países de lo que Trump está intentando hacer. Tomar el control de Groenlandia, extender un bloqueo desde Groenlandia hasta Islandia y después desde Islandia hasta Gran Bretaña, e impedir cualquier acceso del resto del mundo a través del Atlántico a la ruta petrolera del Ártico. Así no tendrías que rodear Sudamérica, el extremo de Sudamérica, ni el extremo de África. Podrías ir por la ruta petrolera. Estados Unidos está tratando de monopolizar todos los puntos estratégicos del transporte marítimo internacional para impedir que el comercio de petróleo se desarrolle en manos que no estén controladas por Estados Unidos. Así que de esto trata realmente la disputa en el estrecho de Hormuz. Esta falsa cuestión del derecho del mar, como si Irán no pudiera decir que hay una guerra en marcha. Por supuesto que tenemos derecho, dada la guerra, a impedir que buques de guerra atraviesen las aguas justo al lado de nosotros. No nuestras aguas territoriales, pero sí las aguas vecinas, aquí mismo. Claro que tenemos derecho porque hay una guerra en marcha. Eso prevalece sobre todo lo demás. Bueno, eso es a lo que Estados Unidos intenta aferrarse, a una ley que ya no se aplica, una ley muerta. Creo que todavía hay leyes en los códigos de algunos estados occidentales según las cuales si disparas a un indio, recibes una compensación de $50. Esa es una ley que no se aplica. Esa es, más o menos, la situación en la que se encuentra ahora mismo el derecho del mar. Así que es una cuestión tan falsa como la falsa cuestión de las armas de destrucción masiva de bombas atómicas que Estados Unidos está planteando contra Irán. Todo eso forma parte del lío que estamos describiendo. Y me gustaría añadir que esto demuestra el declive del imperio estadounidense, del que hablamos mucho, porque ya sabe, una señal de que un imperio está seguro y en buena forma es que cuenta con leyes del mar y con lo que antes llamaban un orden internacional basado en normas, de modo que no tiene que imponerlo. Es como un cuerpo de policía que entiende que una comunidad que no lo necesite, que respete las normas de comportamiento colectivo sin un cuerpo policial. Cuanto más necesita un cuerpo de policía, más problemas tiene. Well, empires, when they decline,
Bueno, los imperios, cuando declinan, cuando no pueden satisfacer sus necesidades respetando las reglas, abandonan las reglas. Esa es la señal de que el imperio está en problemas. Hasta hace poco, si había un barco que sospechabas que transportaba drogas, teníamos un mecanismo. La armada o la guardia costera se acercaban al barco, abordaban el barco, lo inspeccionaban, y si se comprobaba que llevaba drogas, drogas ilegales, o cualquier otro tipo de contrabando, había un procedimiento de incautación. Tendrían abogados, habría un juicio, podrían enfrentarse a las pruebas, e incluso si eran declarados culpables, se les imponían penas de prisión. El narcotráfico no es un delito castigado con la pena de muerte en Estados Unidos. Y el presidente y el secretario Hegseth simplemente ignoran todo eso y dicen como si fuera suficiente que esas personas que iban en esas embarcaciones, personas que ahora están muertas y cuyas embarcaciones están en el fondo del océano, así que no hay pruebas ni demostración de que hicieran aquello de lo que se las acusa. Simplemente las matamos de forma sumaria y extrajudicial. Bueno, es una admisión de que no se puede confiar en ello. Y ya sabe, en cierto modo lo entiendo, porque Michael y yo hemos crecido toda nuestra vida oyendo hablar de la llamada guerra contra las drogas. Y puedo decirles, y Michael también lo sabe, que puedo salir a la calle aquí, en Nueva York, y conseguir cualquier droga que exista. Podría hacerlo ahora. Podría haberlo hecho hace 5 años. Podría haberlo hecho hace 10, 15 o 20 años. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso colosal. Matar a personas en embarcaciones es una respuesta absurda, es eso. Bueno, Richard, una de las características distintivas de la literatura estadounidense y de las películas de Hollywood es que están llenas de departamentos de policía corruptos. Quiero decir, basta con pensar en todas las grandes novelas estadounidenses y en las películas basadas en ellas sobre policías corruptos. Pues bien, se puede decir que este es un modelo de la política de Estados Unidos a gran escala internacional, donde los policías corruptos, los policías hipócritas, forman parte de la versión oficial que encubre el hecho de que somos cómplices de un delito. Y Trump ha sido un importante defensor del narcotráfico y de los narcotraficantes. Ha ido a los narcotraficantes o ha enviado a sus secretarios a decirles, si hacen una contribución de campaña a las campañas de Trump, les concederemos una amnistía y un indulto por su narcotráfico. Creo que se lo hizo a uno de los grandes narcotraficantes hondureños. No recuerdo todos sus nombres, pero, ya sabe, está vendiendo tarjetas para salir de la cárcel a los narcotraficantes. La idea es que si no pagas a la policía por el permiso para traficar con drogas, te vamos a detener. Así que todo se convierte en un sistema de sobornos a la policía. Piensen en todas las películas y novelas que han tratado sobre eso. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo a escala internacional, y el genio de Trump ha sido elevarlo al máximo nivel político, la presidencia. Ya no es solo el Departamento de Policía de Nueva York. Ya que Richard ha mencionado la guerra contra las drogas, yo también mencionaría la guerra contra el terrorismo, porque fue otra de las guerras que empezaron ellos. Y como comentario final, hay que reconocer, en cierta medida, que una de las justificaciones de la guerra contra Irán es que Irán ha estado patrocinando el terrorismo en todo el mundo. Estados Unidos, después de 30 años de guerra en Afganistán, de una guerra en Vietnam y de una guerra en Irak, y Dios sabe cuántas operaciones en Libia y en Siria, acusa a otro país de patrocinar el terror. Ya saben, el terrorismo. Esto demuestra que el nivel de autoengaño que estas personas son capaces de expresar es asombroso. Y thanks we pretty in bed un declive. Another sign of a declining empire. Bueno, creo que un iraní señaló precisamente eso hace unos días cuando Trump decía, estamos negociando con los iraníes. Los iraníes pueden decir, bueno, no tenemos negociadores.
estamos dispuestos a negociar, porque ustedes matan a los negociadores. Empezaron en su primer mandato matando a Soleimani, no sé pronunciarlo, que entonces era nuestro negociador. Luego mataron a los negociadores, a nuestros líderes allí. ¿Con quién van a negociar si están matando a todos los que tenemos autoridad para negociar? Quiero decir, no se puede ser más terrorista que eso. And Trump used that word the other Y day. Trump utilizó esa palabra el otro día, decapitación, una vez más. Ya sabe, eso viene más del lado israelí. Así es. Pero él también la utilizó. No le había oído hacerlo antes, pero es como si hubiera decidido que también podía amenazar con eso y que le gustaría sumarse a este comportamiento. Algo que, por cierto, para muchísima gente en todo el mundo es una especie de misterio. No entienden la tendencia estadounidense, que procede de nuestros orígenes como colonia, a ver el conflicto político en esas exageraciones de Dios contra el diablo. Esto está incorporado a la cultura estadounidense de maneras extraordinarias y aparece constantemente. Nuestro enemigo no puede ser Saddam Hussein, tiene que ser otro Hitler. El señor Putin no puede ser un enemigo o un adversario, es otro Stalin. ¿Qué es esto? ¿Qué se consigue demonizando así al adversario? ¿O es muy infantil o es realmente estúpido? It's either very childish or really stupid. No un eufemismo es terrorismo. Es egestão, no es nada este estreno. Non distral da chiquín. And remember, during the war on terror, Y recuerden que, durante la guerra contra el terrorismo, nada tuvo más repercusión que el hecho de que algunas personas en Afganistán le cortaran la cabeza a alguien. Era, ya saben, la confirmación de que nosotros, la gente buena, estábamos luchando contra esos lunáticos. Miren lo que hacen. Ahora pasa a ser una decapitación, una estrategia inteligente en lugar de un horror moral. and it's a clever strategy rather than a moral horror. Bueno, ni siquiera es inteligente si no tienes a nadie con quien negociar o ante quien rendirte. Y además, en vez de desmoralizar a la población iraní o a cualquier población, cuando la atacas con terrorismo, movilizas a toda la población para apoyar la defensa del gobierno frente a ti. Yeah. Thank you so Muchas gracias, Richard y Michael. Como siempre, es un gran placer. as always. De acuerdo. Till Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Bye-bye.